Este cafecito de nuestro espacio estelar nos lo vamos a tomar con Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Gracias, Luascani, por el cafecito. Y con Cristóbal Rodríguez, experto en Derecho Constitucional. Ambos son abogados, ustedes lo saben. Bienvenidos. Muy buenos días. Gracias. Uchi, muy buenos días, Amelia. Y vienen juntos porque ellos dos fueron los que depositaron ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal solicitando que se investigue una serie de ilícitos penales que ellos les atribuyen al expresidente Leonel Fernández, al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y al ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, hoy senador, Félix Bautista. Bueno, debo decir antes de comenzar que nunca habíamos recibido tantos Twitter antes de comenzar una entrevista. Aquí hay como 3 quintales de Twitter con preguntas, así que trataremos de ir formulando las preguntas que nos sugieren nuestros televidentes. Uchi, quizás sería importante iniciar por saber qué es una denuncia penal, si fue un sometimiento formal, qué es lo que ustedes han presentado ante el Procurador General de la República para que la sociedad pueda ponerse en contexto con lo que esto significa. Muy bien. Vamos entonces a hacer 2 aspectos que son importantes para poner a la opinión pública en contexto de esto que hemos apoderado del Procurador. Lo primero, la denuncia penal. Se trata de una figura, una institución jurídica contemplada en el Código Procesal Penal, los artículos 262 y 263 de ese Código Procesal Penal, en el cual plantean que todo ciudadano o toda persona que toma conocimiento de la ocurrencia de un hecho violatorio de la ley puede comunicarla motus proprio al Ministerio Público para que éste actúe y haga la investigación del lugar. La exigencia que pide el código en el caso de la denuncia es que el denunciante haga un relato en lo posible de la circunstancia del hecho y que dé los elementos probatorios que indiquen que efectivamente ese hecho delictuoso o criminal se ha producido. ¿Qué hemos hecho nosotros? En la República Dominicana se ha producido un hecho que nos ha consternado a todos los dominicanos y dominicanas, y es que el ingeniero Temístocles Montaz, y estoy hablando del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de este gobierno ¿Y del anterior? De Danilo Medina, y que era también tenía esa función en el anterior, reveló el 4 de agosto de este año que en el país se había producido y estaba proyectado para el 2012 un déficit fiscal ascendente a más de 187.000 millones de pesos. Si nosotros revisamos lo que ha pasado en el año 2012, vemos que no son causas de fuerza mayor, no es una catástrofe natural lo que ha obligado que haya esa erogación. Y entonces tenemos que preguntarnos como sociedad qué es lo que ha motivado este déficit. ¿Por qué? Porque ese déficit no nos puede ser indiferente como sociedad, porque precisamente hay en las cámaras legislativas, de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley para incrementar en casi 50.000 millones de pesos los impuestos que vamos a tener que pagar los dominicanos para cubrir ese déficit. Ahora, cuando revisamos lo que ha sido el año 2012, nos encontramos que una de las causas, no la única, pero una de las causas fundamentales de ese déficit fiscal ha sido un uso corrupto de los recursos del Estado y un despilfarro de los recursos del Estado por el gobierno que presidió el doctor Leonel Fernández. Y entonces nos pusimos a indagar sobre estas actuaciones y encontramos una serie de hechos que ponen en evidencia que una parte importante del déficit se debió a actos de corrupción, a actos de apropiación de recursos del Estado y además de eso despilfarro de recursos. Todo esto constituyen ilícitos penales.
o muchos de estas actuaciones constituyen ilícitos penales. Entonces hemos ido ante la Procuraduría General de la República y le hemos aportado al Ministerio Público, al Procurador, un conjunto de hechos indiciarios, probatorios de esas actuaciones ilegales para que él inicie una investigación penal respecto de estas personas como de cualquier otra persona que resultara implicable para establecer el castigo debido a los responsables del déficit fiscal en lo que tiene que ver a lo que son actuaciones violatorias de la ley penal. Pero hay un argumento jurídico del presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que también es abogado, Reinaldo Pared. Dice él que ustedes han confundido déficit fiscal con fraude fiscal y que no ha habido un fraude fiscal, que sería lo que procedería desde el punto de vista jurídico. Bueno, le debo decir que no, la opinión que ha dado el presidente del Senado, lo primero que debemos decir es que es lamentable que en la República Dominicana tengamos una institucionalidad tan precaria que el presidente de un poder del Estado esté dictando órdenes y diciéndole al otro poder del Estado, en este caso la justicia, el Ministerio Público, cómo debe actuar y cómo debe fallar, y esté evaluando él dijo que algo que esté en la soberanía del Poder Judicial. Él declaró ayer que la instancia que ustedes presentaron deberá ser declarada inadmisible. Lo que está es dándole una instrucción política al Ministerio Público, y eso revela la precariedad de la institucionalidad democrática, y es lamentable que precisamente lo esté haciendo no solo el presidente del Senado, que es el que encabeza un poder del Estado, sino también que lo está haciendo un abogado que sabe que eso es una intromisión del Poder Legislativo, él como miembro de la cabeza del Poder Legislativo en el Poder Judicial. Ahora bien, no es cierto que nosotros hemos confundido fraude el déficit con fraude. Nosotros estamos claros en que el déficit fiscal, que asciende a más de 187 mil millones de pesos, una parte de ese déficit se ha debido a actuaciones de malversación de fondos, de apropiación de fondos y de despilfarro de fondos públicos. Y eso está descrito y detallado en la denuncia. Vamos a ver algunos elementos que es importante que la ciudadanía conozca. Nosotros, uno de los aspectos que reunimos para apoderar al Procurador General de la República, y debo decir que apoderamos al Procurador General de la República porque uno de los implicados tiene privilegio de jurisdicción, que es el senador Félix Bautista. Entonces, uno de los elementos que aportamos fue el caso de las nominillas. ¿Por qué esto es importante? Porque como elemento de prueba, de despilfarro y de uso y de malversación de fondos, porque resulta que en este caso es el propio presidente de la República, el expresidente Leonel Fernández, que admite el uso de las nominillas en el Estado. Efectivamente, estableció que desde el año 2005, y estoy citando sus palabras, desde el año 2005 en el Estado se pagan las nominillas. Y se hizo una investigación periodística que nosotros se la aportamos en el expediente, en la cual se establecía que el pago de las nominillas representaban 1.450 millones de pesos mensuales, y que al año esos 1.450 de pago de nominilla de millones representaban 18.500 millones de pesos. Si nosotros calculamos del año 2005 al año 2012, es decir, 7 años, resulta que por el pago de nominillas en la República Dominicana ha habido una sustracción de fondos, porque eso es sustracción de fondos, es utilizar recursos públicos para favorecer a allegados políticos, representan 130.400 millones de pesos. Entonces, 2 tercios del déficit. ¿Cómo? 2 tercios del déficit. 2 tercios del déficit que estamos hablando. Sí, entonces, pero el déficit es de este año, porque el año pasado tuvo su déficit, claro, y el antepasado, desde los 2008 para acá, tenemos un déficit que ha ido creciendo. Ahora, ¿qué debe entonces hacer el Ministerio Público con el objeto de nuestra denuncia? Bueno, ver, ya tiene un dato, ya sabe
que todos los años del Estado egresan 18.450 millones de pesos para pagar a zánganos políticos, porque esos son las nominillas zánganos políticos, es decir, personas que sin hacer ninguna labor reciben un salario. Entonces esos zánganos políticos que están ahí, el Ministerio Público entonces tiene que investigar, porque ese es uno de los indicios de cómo se utilizaron los recursos del Estado. Otro elemento importante que nosotros establecemos es el caso de las obras sobrevaluadas. Nosotros aportamos al Ministerio Público en la denuncia las 20 obras, por ejemplo, más sobrevaluadas del senador Félix Bautista. Y entonces, entre estos elementos, como ustedes ven, está mejorando mi visión porque ahora me quito la lente para leer. Entre esas obras está, por ejemplo, la remodelación de la Biblioteca Nacional. Fue evaluada en el presupuesto original en 88 millones de pesos. ¿Ustedes saben en cuánto terminó el presupuesto de la remodelación de la biblioteca? En 1.308 millones de pesos. De 88 a de 88. ¿Ustedes saben cuántas veces representa eso el presupuesto original? 14.7 veces, casi 15 veces. Entonces, esa es una modalidad de sustracción de fondos. Se consigna ¿Y no una... alegar en un tribunal? Bueno, es que somos muy ineptos y no sabemos calcular, pero no nos llevamos el dinero. Eso es lo que queremos, que lo aleguen en un tribunal. Porque nosotros lo que estamos pidiendo es que se haga una investigación y que nos pongan a estos tres personajes, el expresidente Leonel Fernández como el responsable número 1, a Félix Bautista, a Víctor Díaz Rúa y a todos los que resultan implicados ante un tribunal. Para que en un tribunal entonces discutamos de cara a la sociedad su nivel de responsabilidad. Lo que no queremos es que esto pase desapercibido y que no haya ninguna reacción en la sociedad. Me dice que son 20 Son las 20. obras. Por ejemplo, puedo mencionar otras. En el caso de la construcción del edificio tecnológico de la UAS, fue evaluado en 283 millones de pesos. Terminó construyéndose en 1.473 millones de pesos. 5 veces más, ¿no? 5 veces más. Cuando evaluamos, por ejemplo, casos Bellas Artes, de Bellas Artes, por ejemplo, que está aquí, 761 millones de pesos fue el presupuesto original. Terminó en 1.601 millones de pesos, es decir, 2 veces. Es decir, que en estas 20 obras, cuyo presupuesto original eran 2.650 millones de pesos, finalmente terminan en 5.849 mil millones de pesos. Es decir, mucho más del doble. Eso son datos indiciarios porque las obras están ahí, los presupuestos están ahí. La evaluación entonces la puede hacer el Ministerio Público y puede encontrar aquí parte del origen del déficit. Eso mismo pudiéramos citar en el caso de obras públicas. Otro aspecto que nosotros incluimos en la Perdón, denuncia... Guillermo, antes de pasar al otro dato...